Se terminan de conectar algunos. Máximo voy a permitir el ingreso a sala hasta las 10:30. Entonces avisen a sus compañeros que si van a ingresar, máximo voy a dejar ingresar hasta las 10:30. ¿Ok? Entonces, a la misma vez, como es un sistema virtual, si hubiera pues algún un congelamiento de la imagen, qué sé yo, por favor me avisan por interno, porque a veces me ha sucedido que se ha quedado enganchada la presentación, entonces hablaba y hablaba y al final no, no explicaba nada porque se había enganchado. Bueno, pues entonces vamos a continuar con la clase. Voy a darle la opción de grabar para que ustedes puedan disponer del contenido. ¿Ya? Recording in progress. Listo, entonces nosotros habíamos quedado hablando sobre morfología interna y externa, Contesta el hombre. Estoy en clase. y sobre morfología interna y morfología. Marcielo, cierra tu micrófono. Ya, bueno. Entonces ya habíamos hablado sobre la morfología interna y la morfología externa. Acá solamente un recordaris, ¿te acuerdas que esto era aurícula derecha y esta era aurícula izquierda, ¿verdad? Y entonces te acuerdas que yo te había mencionado que se formaban los famosos chum. Los chum es la mezcla de sangre, que cuando estábamos en la etapa fetal no interesaba que se mezclara. Es por eso que aquí en el tabique interauricular encontrábamos el agujero botal. Ya sabes que nacemos, respiramos y la diferencia de presión de oxígeno va a hacer que este agujero botal se cierre y forme una depresión, que es lo que veo acá, fosa oval. Esta fosa oval va a presentar un borde elevado que veo aquí. Estos bordes elevados no son más que un anillo fibroso, el anillo de Busen, ¿sí? Que se puede ver aquí también, el anillo de Busen junto con su fosa oval. Eso es en aurícula derecha, pero en aurícula izquierda te había mencionado que hacia el tabique interauricular, pero desde aurícula izquierda, iba a encontrar los nódulos de Parchapet, ¿sí? En la aurícula izquierda, ¿sí? El anillo fibroso de Parchapet. Bueno. Habíamos hablado que había una estructura anatómica que denominábamos el triángulo de Koch. Y acuérdate que esto era importante porque en este triángulo de Koch iba a encontrar al segundo marcapaso, al marcapaso secundario o nodo auriculoventricular. Eh, ¿Por quién está limitado pues este triángulo de Koch? Hacia afuera por el tendón de Todaro, que es un tendón de la válvula de Eustaquio, de la vena cava inferior, hacia la izquierda la válvula sectal tricuspidia y hacia abajo el seno coronario, que es la vena del corazón. Eh, Aquí vamos a poder observar un poquito a detalle cómo es que se encuentra este triángulo de Koch. Este borde elevado sería el tendón de Todaro, este sería la valva sectal tricuspidia, y acá voy a encontrar la vena seno-coronario. Bueno, esto ya hemos hablado, también ya hemos hablado, y entonces ahora sí, vamos a dar continuidad hacia esto. En los ventrículos vamos a encontrar unos músculos que son diferentes a las aurículas. Estos músculos se denominan músculos papilares. Estos músculos papilares pueden ser de tres órdenes, ¿sí? Tenemos músculo papilar de primer orden, músculo papilar de segundo orden y músculo papilar de tercer orden. ¿Y cómo se diferencian en el preparado anatómico? Es que nosotros vamos a encontrar las válvulas, ¿sí? O las valvas. Por ejemplo, esta sería del lado izquierdo, ¿sí?
Esta válvula es la tricúspide, la cual presenta pues una valva hacia el septum, la valva septal, una hacia adelante la valva anterior y una atrás la valva posterior. Estas valvas están unidas a estas ligas que se llaman cuerdas tendinosas. Y estas cuerdas tendinosas lo que van a hacer es jalar, ser jaladas por estas columnas carnosas. Estas columnas carnosas son las que denominamos músculos papilar de primero, segundo y tercer orden. Las de primer orden son aquellas que se conectan directamente a la cuerda tendinosa. Las de segundo orden son las que van a formar un puente entre músculos de primer orden. Y finalmente, estas de segundo orden se van a estar conectadas hacia el miocardio, formando una red trabecular, que son los músculos papilares de tercer orden. Pero hay unos músculos papilares o columnas carnosas que vale la pena mencionar, como por ejemplo el músculo papilar de primer orden, que forma parte del pilar, ¿sí? O columna sectal de la válvula tricuspidia. La otra, otro músculo papilar de segundo orden que tiene un nombre específico, es la trabécula sectomarginal de Tangler. Y finalmente, la de tercer orden va a formar em, una unión de varios músculos papilares, ¿no? Por eso es de tercer orden. Y uno de ellos, el más importante, es la cresta supraventricular de His, ¿sí? La cresta supraventricular de His justamente se llama así porque está arriba de las de His. Bueno, esto ya también hemos hablado. Lo mismo, también hemos hablado esto la clase pasada. Y ahora sí. Lo que pasa es que lo que nosotros estudiamos como cuerdas tendinosas, ahí existe una pequeña controversia referente a estas cuerdas tendinosas. Mira, si tú te das cuenta, las cuerdas tendinosas eh, van a estar unidas a la valva, ¿verdad? Estas cuerdas tendinosas en su mecanismo lo que van a hacer es ser jaladas, ¿sí? Por el músculo papilar de primer orden. Entonces, lo que sucede es que en la valva, ¿sí? En la valva, vamos a encontrar que la valva justamente a nivel de donde nacen estas cuerdas tendinosas, vamos a encontrar unos engrosamientos, a los cuales lo denominamos los nódulos de Albini. Entonces, mira, acá encuentro un nódulo de Albini, aquí hay otro y aquí hay otro. Entonces, los nódulos de Albini son engrosamientos que vamos a encontrar en las valvas, de donde se van a nacer, entre comillas, o se va a originar las cuerdas tendinosas. Luego de eso, las cuerdas tendinosas las vamos a dividir, sí, vamos a dividirlo en tres porciones. La primera porción que está pegada a la valva es el borde adherente. Luego, un borde que mira enteramente al ventrículo o cara ventricular. Y finalmente, un borde libre. El borde libre es el que se va a unir al músculo papilar de primer orden. ¿Qué es lo que pasa? Hay dos autores, Marset y Tandler. Eh, para Marset, la cuerda tendinosa es como te lo he explicado. Arriba el borde adherente, en medio la cara ventricular y abajo el borde libre. Ese es para Marset, que es lo que generalmente manejamos. Pero Tandler dijo no, yo, yo no lo veo de arriba para abajo, yo lo veo de abajo para arriba, al revés. Entonces Stanley, pues, ¿no? Por darle la contra, creo que yo a Marcel, dijo, no, para mí este de aquí, ¿sí? No es el borde adherente, para mí este es, o perdón, no es el borde libre, sino este es el borde adherente. El borde o cara ventricular siempre va a ser la misma, ¿no? Porque es la que mira el ventrículo. Y este borde, que para Marset era el adherente, para Thunder es el libre. Entonces, para Marset,
la configuración es así. Y para Tandler, la configuración es al revés. Marcel lo ve de arriba para abajo y Tandler lo mira de abajo para arriba. ¿Sí? Entonces, una aclaración nada más, porque a veces podrían preguntarte, ¿no? ¿Cuáles son los bordes de o las porciones de las cuerdas tendinosas según tal autor? Y ya lo sabes, ¿ok? Entonces, mira, ahí se ven perfectamente los preparados, ¿no? Mira, acá vemos la valva rectal, ¿sí? Estas valvas que están unidas, acuérdate, en su borde adherente, eh, con las cuerdas tendinosas. Esta sería la cara ventricular, porque es la que está dentro del ventrículo, mirando alrededor del ventrículo entre sus paredes. Y finalmente el borde libre, que es el que se une a las cuerdas tendinosas, ¿sí? Em, Acá veo pues las cuerdas tendinosas en su borde libre, cómo se unen a los músculos papilares de primer orden. No te olvides que aquí, justamente en el borde adherente, a nivel de las valvas tienen un engrosamiento que se denominaban nódulos de Albini. Perfecto. Esto ya también lo hemos explicado. ¿Te acuerdas que la válvula aórtica y pulmonar tenían valvas, ¿no es cierto? Son tres, son trivalvas. La aórtica tenía, esta es la aórtica, presentaba eh, una valva anterior y dos posteriores, ¿sí? Y de las posteriores derecha e izquierda nacían las coronarias. Y a la misma vez, eh, si nosotros queremos proyectar las válvulas para poder auscultar al paciente y saber si tal soplo viene de tal válvula, ¿qué se hace? Se empieza a contar, en primer lugar, los espacios intercostales. Y acuérdate que este es el esternón. Esta es la primera costilla que siempre es bastante curva y este es el primer espacio intercostal. Este es el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto espacio intercostal. Una vez que ya sé, voy a ver que esto es esternón y por lo tanto lo que está aquí al costado son los llamados bordes paraesternales, izquierdo o derecho respectivamente. Entonces, si yo pongo el estetoscopio, ¿ya?, en el borde paraesternal izquierdo del segundo espacio intercostal, estaría auscultando ¿qué válvula? La pulmonar. En cambio, si sigo en el mismo segundo espacio intercostal, ¿sí?, en el borde del paraesternal derecho, estaría auscultando, aquí exactamente, estaría auscultando la válvula aórtica. Ahora me voy al quinto espacio intercostal. Si me voy al quinto espacio intercostal hacia el borde paraesternal izquierdo, ¿sí? Aquí, donde está el estetoscopio, estaría auscultando la válvula tricúspide. Acuérdate que los espacios intercostales no son horizontales totalmente, sino son oblicuos. Entonces, si yo sigo el trayecto oblicuo del quinto espacio intercostal, y lo voy a intersectar con una línea que va a pasar por la mitad de la clavícula, la cual le llamamos línea medio clavicular. En esa intersección vamos a encontrar la válvula mitral, ¿sí? Aquí encontramos entonces la válvula, la ocultación de la válvula mitral. Es importante porque cuando ya lleven semiología, y cada vez vayan entrando en el campo clínico, ustedes van a tener que detectar soplos cardíacos. Los soplos es cuando, acuérdate que las válvulas se tienen que cerrar así, herméticamente, no puede quedar ni un huequito. A veces estas válvulas se lesionan y quedan como huequitos. Y cuando queda ese huequito, se regresa la sangre del ventrículo de la aurícula, o depende de qué cavidad. Y cuando se regresa la sangre, genera un sonido característico. Ese sonido que se escucha
tienes que tener muy buen oído y no es que yo escuché una vez y ya me lo aprendí, no. Son diferentes inclusive tonos de soplos cardíacos, un romboidal y toda una jarana que manejan los cardiólogos. Pero sí, no se te va a pedir que tú detectes qué tipo de soplo es. Contentos es que sepas de dar un soplo y mucho más que contentos sepas de dónde viene ese soplo. Si pongo el estetoscopio acá, viene el soplo de la arteria pulmonar o de la válvula, perdón, pulmonar. Si pongo el estetoscopio aquí, de la aórtica, aquí de la tricuspidia y aquí de la mitral. Una guía de referencia muy rápida para poder saber que de frente estoy auscultando la válvula mitral es, sí, la anatómica que te decía, línea medio clavicular, quinto espacio intercostal, sí, muy bonito, pero vamos para la práctica de frente. Colocas el estetoscopio en la mamila, ¿ya? O pezón, ya. Ahí es la intersección de la línea medio clavicular con el quinto espacio intercostal. Se acabó. Es el punto de referencia anatómico más rápido que tienes que acceder. Cuando tú pongas el estetoscopio en el lado izquierdo, en la mamila izquierda, estás auscultando válvula mitral. ¿Estamos bien? Sigamos entonces. Ahora, ¿qué tenemos aquí? Eh, nosotros vamos a tener exámenes de ayuda diagnóstica, muchos, pero ya, bueno, aunque sea el Estado, en ciertos puestos de salud contamos con radiografías. Y por lo tanto, tú tienes que saber qué es lo que estás viendo, ¿ok? Para que tengas una idea. Un ratito. Lo que pasa es de que a ti te irradian con estos rayos X, te irradian, y al irradiarte, si yo pongo un tejido muy denso, como por ejemplo el corazón, es músculo carnoso, pues, ¿no? Cuando el rayos X lo quiere atravesar, lo va a atravesar, pero como es carnoso, no lo atraviesa muy intensamente. En cambio, si yo pongo ahora el pulmón, que está lleno de aire, ¿no? No está lleno, no es una masa carnosa, entonces pongo el pulmón, porque, a ver, como para que me entiendas, esto sería el corazón y este delgadito sería el pulmón. ¿Estamos bien? Entonces te pregunto, ¿por cuál de los dos, corazón o pulmón, va a pasar mejor o va a atravesar mejor el rayos X? Por el pulmón, ¿verdad? Porque es delgado, ¿sí? En cambio el corazón es más grueso, no es que no pase rayo X, sí pasa, pero pasa con menos intensidad. Bajo ese concepto, es que cuando te irradian con el rayos X, y como el corazón es una masa muscular ¿cómo se llama? Resiste un poco el pasaje de los rayos X. ¿Qué es lo que pasa? Atrás nosotros colocamos una plaquita, ya que cuando ingresa el rayos X y choca con esta plaquita negra, la quema, ¿sí? La quema en diferentes intensidades. Yo te pregunto, el pulmón, eh, tiene aire solamente, ¿verdad? Y si tiene aire solamente, el rayos X va a pasar más fácil, ¿verdad? Y por lo tanto, a la placa la va a quemar. Por eso se ve más oscuro, ¿ok? En cambio, el corazón, como es una masa carnosa, sí pasa rayos X, sí lo pasa, pero lo pasa con menos intensidad y cuando se va hacia a la plaquita negra, no la quema mucho. Y como no la quema mucho, por eso se ve blanco. ¿Estamos? Entonces, ese es el principio básico que debes conocer en la toma de radiografías, ¿ya? Porque se ve blanco y porque se ve negro, ¿sí? Entonces, una vez que ya tengo esto, voy a poder dibujar fácilmente la silueta cardíaca. Aquí está la silueta cardíaca.
donde vamos a observar que hacia el lado izquierdo tenemos el auma grande, que es del ventrículo izquierdo. Aquí voy a encontrar el borde de la aurícula derecha. No puedo ver ventrículo derecho porque se ve desde anterior. Aquí voy a ver el borde por donde baja la vena cava superior, por acá un chiquitito por donde sube la vena cava inferior, y acá voy a encontrar tres especies de botones. El botón más superior es el callado de la aorta. El siguiente botón que sigue es de la arteria pulmonar y el otro botoncito es la continuación pues, del ventrículo izquierdo, o sea, es la aurícula izquierda. ¿Por qué es importante que tú conozcas un poco esto? Uno, a todos nosotros, ¿ya? La sangre, o perdón, las arterias, eh, con el pasar del tiempo se van a calcificar, ¿ya? Se van a volver duras, a más edad. Tú ya estás oscilando de repente en los 50 años y tu arteria se va a calcificar. Cuando tú tomes la placa, ¿ya? Vas a ver que aquí, ¿sí? En el botón del callado aórtico se va a ver más blanco de lo normal, ¿sí? Más blanco de lo normal. Se va a ver un halo bien característico, bien blanco. Ya, ¿qué significa? Que ese callado de la aorta ya está calcificado, ¿sí? Entonces, por eso en los informes radiológicos vas a encontrar este botón aórtico calcificado, ¿sí? Es porque es natural que se acumule calcio. Bueno, a la misma vez vamos a ver que este es el diafragma. Mira, acuérdate que son dos hemidiafragmas, el derecho y el hemidiafragma izquierdo. Doctor, y aquí esto que se ve medio negrito, allá, ese es el fondo del estómago. El fondo del estómago está lleno de aire. Ya sabes, cuando es aire atraviesa nomás el rayos X y por lo tanto la quema más y por eso se ve más oscura. Perfecto. Una vez que yo ya sé cómo es que voy a encontrar una radiografía de tórax, me olvidaba también, acá se pueden ver los arcos costales y los espacios intercostales respectivamente. Una vez que yo ya conozco esto, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Estamos frente a un paciente que empieza a tener un angor cardíaco, que es angor, o sea, eh, le falta el aire, ¿sí? Camina una cuadra y empieza a sentir falta de aire. eh, Ha sentido en algunas ocasiones que se ha querido desmayar. Y entonces eh, dice, bueno, pues vamos a ver, vamos a tomarle una placa. Le toma la placa y entonces lo que vas a hacer es trazar con tu regla, así se hace, ¿ah? Con una regla. Coges tu regla y vas a irte a trazar una línea desde el borde más lateral derecho con el borde más lateral izquierdo, referente a la costilla, ¿sí? Entonces, trazo ahí una línea y la mido, ¿ok? Y la voy a medir. Ahora, lo que voy a hacer es trazar otra línea desde el borde lateral derecho de la silueta cardíaca hacia el borde más lateral izquierdo de la silueta cardíaca, ¿sí? O sea, más o menos de aquí hasta acá, la trazo. Y también la mido con la regla. Entonces, yo ya tengo dos mediciones, ¿verdad? Desde los extremos más laterales de los bordes cardíacos hasta los extremos más laterales de las costillas, ¿sí? Una vez que yo ya tengo esos dos valores, los divido. Divido este diámetro que acabo de encontrar con esta longitud que acabo de encontrar. Las divido y lo multiplico por 100. ¿Cuánto tiene que salir siempre cuando yo divida la distancia de aquí con la distancia de acá? Debe salir menos de 0,5 multiplicado por 100, ¿ah? ¿Sí? Al final se multiplica por 100. Debe salir menos de 0,5. Pero si te sale más de 0,5, ¿qué significa?
que el corazón está agrandado, ¿sí? Entonces, ahí va tu primer diagnóstico presuntivo. Vas a concluir, según la radiografía, que estás frente a una cardiomegalia, el corazón está agrandado. Ya se va a tener que derivar al cardiólogo para ver de qué cavidad del corazón en la que está agrandada o está hipertrofiada, que generalmente es el ventrículo izquierdo y que se ve mucho en pacientes hipertensos. Eso que te acabo de enseñar se llama la medición del índice cardiotorácico o ICT, índice cardiotorácico. Entonces, el índice cardiotorácico se saca entre la división de los extremos más laterales de los bordes cardíacos con los extremos más laterales del tórax. Se divide el primero sobre el segundo, se multiplica por 100 y debe salir menos de 0,5. Si sale más de 0,5 es una cardiomegalia. ¿Qué tienes que hacer? Tienes que derivarlo al cardiólogo para que le saque ahora una ecografía, para que determine con ecografía cuál es la cavidad que se ha agrandado. El ventrículo izquierdo es el que generalmente se agranda, pero no es el único. ¿Sí? A ese agrandamiento, como te decía, se llama cardiomegalia. Pero, como te decía, la cardiomegalia puede ser de aurículas o de ventrículos. Cuando son de ventrículos, yo tengo que determinar ¿este agrandamiento es de ventrículo derecho o es agrandamiento del ventrículo izquierdo? Para eso, qué es lo que se ha llegado a obtener en varias imágenes? Que cuando el ventrículo derecho es el que está agrandado, acuérdate que esta punta se llama ápex, el ápex se levanta un poco, o sea, el ápex debe estar así, mira, abajo, ¿sí? Entonces, en una hipertrofia ventricular derecha, el ápex se eleva un poquito, ¿sí? En cambio, en una hipertrofia ventricular izquierda, al contrario, el ápex baja, ¿ok? Baja un poco. Entonces, es una forma práctica también cuando tengas una radiografía donde ya calculaste que es una cardiomegalia y que estás presumiendo que esta cardiomegalia es dependiente de un ventrículo, mira el ápex. Si el ápex va para abajo, es una hipertrofia de ventrículo derecho. Si va para arriba, es una hipertrofia de ventrículo izquierdo. ¿Sí? Para arriba, perdón, derecho y para abajo, izquierdo. Bueno, habíamos hecho ya también la introducción de esto. ¿Te acuerdas que el corazón está formado por fibras miocárdicas especializadas en contraerse? Pero eh, pasaron los años y eh, se dieron cuenta de que, si bien es cierto, el bulbo raquídeo es el centro cardíaco, eh, se dieron cuenta que algunas de estas fibras eran capaces de producir corriente eléctrica y por lo tanto hacer contraer su corazón o las fibras miocárdicas por sí mismas. Entonces, empezaron los estudios y sí, Purkinje fue el descubridor de estas fibras modificadas, fibras miocárdicas modificadas, el cual las llamó sistema de conducción cardíaco. Ha habido estudios previos a Purkinje, como el de Moore, donde Moore, ¿cómo lo definía? Como sistema de conducción cardíaco que inicia y coordina la contracción cardíaca mediante la generación de impulsos eléctricos. Vinieron más y más antecedentes porque no solo Purkinje fue el que impulsó este descubrimiento, pero empezaron a haber estudios previos, ¿sí? Aquí están todos los antecedentes. Y bueno, lo que ya conocemos nosotros. Conocemos el primer nodo, el llamado nodo sinusal o marcapaso primario. ¿Por qué? Porque es el que inicia el impulso eléctrico, ¿sí? Este impulso eléctrico, acuérdate que tiene que pasar de nodo sinusal a nodo auriculoventricular y para eso se utilizan los haces internodales. El anterior, que era el de acá, que se iba a aurícula izquierda, se llama Bashman. El medio, Wernicke, o perdón, Wernicke, y el posterior, el de Todd.
¿sí? Entonces, como a manera de resumen, porque ya lo hemos visto, el nodo sinusal o marcapaso primario o nodo de K-flag se localiza específicamente debajo o en la desembocadura de la vena cava superior o en la pared superior de la aurícula derecha. Es el que marca el paso, es el que inicia. Él es el que genera latidos de 60 a 100. ¿Cuánto es lo normal? Hasta 90. Pero, doctor, usted está diciendo 100. Sí, es que el marcapaso primario o el marcapaso, el nodo de sinusal, genera impulso eléctrico muy rápido, ¿sí? Que hace que pueda latir hasta 100 por minuto. Entonces, ¿qué se descubrió? Que luego esto iba a pasar del nodo sinusal al nodo auriculoventricular, o llamado también nodo de Achot-Tawara o marcapaso secundario, el cual se encontraba, ¿te acuerdas?, en el triángulo de Gauge. ¿Qué es lo que hace? Lo que hace es retardar el impulso eléctrico, porque venía muy acelerado, ¿no es cierto? Venía a 100, inclusive a 100. Entonces, lo que hace el nodo de Achot-Tawara es disminuir la cantidad de impulso eléctrico, ¿sí? Lo regula. Luego, este nodo auriculoventricular, que se encuentra en el triángulo de Koch, baja el impulso eléctrico a través de un haz, el haz de His, por el tabique interventricular, lo cual se divide en dos ramas, una rama izquierda y una rama derecha, y cada una de las ramas penetra al miocardio a través de las fibras de Purkinje. ¿Estamos bien? El haz, un pequeño detalle acá, el haz de His, que es el que atraviesa al tabique interventricular, te había mencionado que tiene dos ramas, una rama izquierda y una rama derecha, ¿sí? La rama derecha va a formar una especie de engrosamiento, la cual denominamos el fascículo arqueado. Entonces, el fascículo arqueado es un engrosamiento dependiente de la rama derecha de la de His. Bueno, digamos, eh, cuando nosotros hablamos de que el corazón lo que va a hacer es generar sus propios impulsos eléctricos, lo que hacemos es decir de que el sistema nodal produce sus pulsos eléctricos, sí, lo hace contracer por sí solo, pero hay nervios que se encargan de regularlo, ¿ok? Para eso existe eh, dos nervios que van a ejercer acción sobre el corazón. Uno de ellos nace de la cadena simpática que se encuentra a nivel cervical. De aquí van a salir el nervio cardíaco superior, el medio y el inferior. ¿Cómo así? Mira, mira, esta es la cadena simpática, ¿sí? Todo esto es la cadena simpática a nivel cervical. Entonces, eh, cada una de esta cadena simpática presenta siempre su primera neurona en un ganglio, lo cual lo vamos a llamar ganglio cervical. Son tres ganglios cervicales: el ganglio cervical superior, el medio y el inferior. Ganglio cervical superior o fusiforme o de Hirschfeld, el ganglio cervical medio o de von Haller y el ganglio cervical inferior o de Schunesco-Neubauer. Una vez que ya tengo los tres ganglios, ¿sí? De cada uno de ellos va a salir el nervio cardíaco de acá, el superior, el nervio cardíaco medio y el nervio cardíaco inferior, ¿sí? Una vez que ya se forman estos nervios, ¿sí? Que nuevamente tenemos el nervio cardíaco superior, el medio y finalmente el inferior, ellos lo que van a hacer es
enviar estímulos al corazón para que pueda acelerar su frecuencia, ¿sí? O sea, son taquicárdicos. Esos son los nervios cardíacos superior, medio, inferior. ¿Cómo te podemos preguntar? El nervio cardíaco superior nace a nivel del ganglio fusiforme o de Hirschfeld. El medio, a nivel del ganglio de von Haller, y el inferior a nivel del junesco, ¿sí? Eso es lo que vamos a preguntarte. A la misma vez, existe una inervación dada por el vago, el cual del vago van a salir pues dos nervios cardíacos, los superiores y medios e inferiores, que forman un solo bloque. Los superiores que nacen de los nervios laringios, que creo que ya habíamos hablado el siglo pasado, o la unidad pasada, y los nervios cardíacos medios e inferiores también salen del nervio laringio, ¿sí? O también de ramitas debajo de él. Cuando el sistema nodal eh, empieza a fallar, podría generar un patrón de contracción no rítmico. A eso se llama arritmia cardíaca, ¿sí? Entonces, la arritmia cardíaca lo que hace es colocarte unos electrodos distribuidos en el tórax. Estos electrodos lo que van a hacer es captar el impulso eléctrico que produce cada uno de los marcapasos, el primario, el secundario, el haz de His y la fibra de Purkinje. ¿Sí? Eso es captado por estos electrodos, los cuales son llevados hacia una máquina traductora y genera los trazados característicos. Cuando hay una alteración de estos trazados, que puede ser muchísimos, se producen las arritmias cardíacas. Hay algunas arritmias que son toleradas. Todos tenemos arritmias a veces, ¿sí? Cuando hacemos mucho ejercicio, eh, pero son arritmias muy pasajeras. Cuando ya esta arritmia cardíaca se mantiene, ya tiene que ser tratado por el cardiólogo. Aquí, esto es más de repente fisiología. El- nosotros, ¿cuántos infartos podemos resistir? Tres, tres. ¿Por qué? Te explico. El nodo sinusal, te decía que venía como caballo, ¿verdad? Produce latidos cardíacos muy rápido, que llegaban hasta 100, ¿sí? Entonces, a nivel de las aurículas, el nodo sinusal va a producir latidos de 60 a 100. Acá lo hemos puesto de 60 a 80. El aurículo ventricular produce latidos de frecuencia cardíaca de 40 a 60 por minuto y el haz de His de 20 a 40 latidos por minuto. Entonces, ¿qué pasa? Imagínate que se te obstruye una coronaria y se infarta el nodo sinusal. Sí, se infartó, se murió, pero me quedan los otros dos. Los otros dos todavía pueden seguir, con ellos puede seguir latiendo el corazón, con menos cantidades en repeticiones, pero puede seguir. El corazón puede seguir con 60 latidos por minuto, comandado por el nodo auriculoventricular. Se infarta el nodo auriculoventricular, ¿y qué te queda? El ADGIS, que produce latidos de 20 a 40 por minuto. Y todavía puedes vivir, pero ya en un tercero ya no hay nadie que produzca pues más impulso eléctrico y es por eso que solamente se puede resistir hasta 3 infartos. Otra cosa que también preguntamos y debemos conocer es que cuando el paciente llega a la consulta médica, te refiere que tiene un dolor aquí en el lado izquierdo en el lado izquierdo del tórax, ¿sí? Y tiene la sensación que le falta el aire. Y a la misma vez hay un signo que lo hace muy característico que te tiene que hacer sospechar que este paciente está yendo hacia un infarto.
Paciente que tiene dolor precordial, ¿sí? Dolor precordial, que se irradia al miembro superior izquierdo, eso es un infarto hasta no demostrar lo contrario. Ojo, hacia el brazo izquierdo, no el derecho. Si te viene un paciente con dolor precordial que dice que le falta el aire y te dice, doctor, me duele también el brazo derecho, despreocúpate, eso no es cardíaco, ¿sí? Generalmente son em, procesos en los cuales los músculos se contracturan y simulan un dolor precordial, ¿ok? Y ya sabes, de plano, si te dice, me duele el brazo derecho, de plano eso no es cardíaco. Doctor, pero ¿y si me dice el brazo izquierdo? Ah, no, ahí sí agárrate, porque sí puede ser cardíaco. Entonces, ¿cómo se explica este dolor? El dolor que vamos a sentir en la zona precordial es captado por el plexo cardíaco. Este plexo cardíaco que está formado por los nervios cardiopulmonares que nacen a nivel de la T4 a T1, ¿sí? Y los que van a formar la cadena simpática, desde la T1 hasta la T4. Ahora, eso es la vía por la cual me duele la región del precordio o la región precordial, ¿sí? Porque esta zona está es captada su sensibilidad a través del plexo cardíaco de los ganglios desde T1 hasta T4, ¿ok? Ahora, ¿por qué ahora, doctor, el dolor se basa al brazo izquierdo? Porque en esta cadena simpática, en los ganglios de T1 a T4, va a salir una segunda neurona o neurona postganglionar. Sale esta segunda neurona y hace una sinapsis con el primer y el segundo nervio intercostal, ¿sí? Y con el nervio intercostobraquial. Cuando esa hace esta sinapsis con el primer y el segundo nervio intercostal y con el nervio intercostobraquial, es ahí donde el dolor se irradia hacia el brazo izquierdo. Por eso, por esa sinapsis que hay entre cadena simpática de T1 a T4 con el nervio intercostobraquial, es la razón por la cual te duele el brazo izquierdo. ¿Ok? Entonces, esa comunicación, esa sinapsis, pues, ya sabes, paciente con dolor precordial que le irradia hacia el brazo izquierdo, eso es un infarto o un proceso isquémico hasta no demostrar lo contrario. No puedes darle de alta. Había un caso, en una coleguita, eh, vino el paciente, le dolía el pecho, eh, sensación de falta de aire. La colega le mide los signos vitales, la presión, la saturación de oxígeno estaba bien, 98, pero el paciente decía que le seguía doliendo la zona precordial. Entonces, la doctora muy confiada, eh, no sigue preguntando y dice, no, no, es una gastritis. Ojo que la gastritis da los mismos síntomas, ¿ah? Por si acaso. No, es una gastritis. Vaya a su casa. Le dio tratamiento para la gastritis, murió el paciente. Era un infarto en curso. Entonces, es importantísimo que tú conozcas que el dolor que siente el paciente a nivel precordial es por la cadena simpática de T1 a T4 y se irradia el brazo izquierdo por la sinapsis con el nervio intercostobraquial. Perfecto. El corazón, como habíamos mencionado, eh, tiene su propia irrigación a partir de las llamadas arterias coronarias. Acá nosotros tenemos la aorta, la cual la aorta presenta tres porciones, la aorta ascendente, el callado y la aorta descendente. Justamente a nivel de la aorta ascendente es donde a nivel de estas válvulas
y las válvulas semilunares aórticas, que tienen unos orificios. Estos orificios que están en el lado izquierdo y el lado derecho son los llamados senos de Valsalva. Y a partir de estos orificios que estoy señalando acá, que es el seno de Valsalva, por ejemplo, derecho, a partir de este se va a originar las arterias coronarias. En este caso, la coronaria derecha del seno eh, derecho y la coronaria izquierda del seno de Valsalva izquierdo. ¿Ok? Bueno, una vez que ya sabemos que tenemos dos coronarias, vamos a ver cómo va la distribución. Entonces, tenemos la arteria coronaria derecha. ¿Cómo la diferencio? No solamente porque sale para el lado derecho, sino anatómicamente porque la coronaria derecha es mucho más larga, ¿sí? En cambio, la izquierda es muy pequeñita. Ya la vamos a ver. Acuérdate que esto es aurícula y esto es ventrículo, por lo tanto, este es el surco aurículo-ventricular. Entonces, la arteria coronaria derecha nace de su respectivo seno de Valsalva, ¿sí? Coge el surco aurículo-ventricular derecho y empieza a emitir varias colaterales. La primera colateral que emite es la arteria preaórtica, que básicamente va a dar una irrigación a esta orejuela que encontramos. Luego, la otra segunda rama, que es la arteria palnodo-sinusal, luego da, también seguimos en aurícula, da una tercera colateral, que es la arteria infundibular derecha o de Biosen, ¿sí? Luego se va para atrás, ¿sí? Se va para atrás esta coronaria derecha, pero justamente antes de irse para atrás, emite una ramita hacia el costado, esta, que es la marginal derecha, ¿ok? Entonces, hacia el costado emite la marginal derecha y una ramita más, que es la arteria palnodo auriculoventricular. Finalmente, esta coronaria derecha se va a ir para atrás, como veo acá, mira, atrás se ve medio fantasmagórico, ¿sí? Se va para atrás y se mete al surco interventricular posterior. Y cuando se mete ahí al surco interventricular posterior, va a dar sus ramas ya terminales. En sí, la rama terminal es la arteria interventricular posterior, llamada también descendente posterior, ¿sí? Pero esta es la que da también colaterales. Tenemos ahí las arterias sectales que se encargan de irrigar el tabique interventricular, pero el tercio posterior, porque los dos tercios anteriores está irrigada por la coronaria izquierda. Esas variaciones te van a preguntar por si acaso. Luego también tenemos otra ramita de la interventricular posterior, que es la arteria retroauricular de Buschet. Esta arteria reviste su importancia porque es la con que va a permitir hacer una anastomosis con la circunfleja, que es de la coronaria izquierda. Y finalmente las arterias diagonales o ventriculares. Entonces, a breve de resumen, vamos a tener aquí la arteria coronaria derecha, esta arteria coronaria derecha con sus ramas, la de concato o la preaórtica, ¿sí? La arteria palnodo sinoauricular, ¿sí? Una otra arteria, la infundibular, sigue pasando por el surco auriculoventricular. Antes de irse para atrás, lanza una rama lateral, que es la marginal derecha, luego se va para atrás, y una vez que llega atrás, baja por el surco interventricular posterior y forma la arteria terminal. ¿Cuál es la arteria terminal de la coronaria derecha? La interventricular posterior o descendente posterior. Ella es la que irriga el tercio posterior del tabique interventricular. Ahora vamos a la izquierda. La izquierda, como te das cuenta, es, mira, recontra cortita, ¿sí? Esta arteria coronaria izquierda, en ese trayecto muy cortito, da dos ramitas. La arteria nuevamente de concato
que es para la orejuela izquierda, y la arteria infundibular izquierda. No tiene mucha importancia, pero sí tenemos que aprender. Una vez que hace ese pequeño recorrido, esta arteria coronaria izquierda se va a dividir en dos ramas. Una rama que va a buscar el surco interventricular anterior, esta, que se llama arteria interventricular anterior, o también llamada descendente anterior. Luego va a dar otra rama que va a seguir el surco auriculoventricular izquierdo, y esta arteria pasa por este surco y se va para atrás. Esa es la arteria circunfleja. ¿Ok? Bueno, si queremos hablar de la descendente anterior, en su trayecto va a dar las arterias diagonales que van a irrigar la cara anterior del ventrículo izquierdo, y da una arteria, la marginal izquierda. La marginal izquierda es esta, que es la que se va a ir hacia el borde lateral del corazón, del lado izquierdo. Son dos marginales, acuérdate, la coronaria derecha tenía su marginal derecha y la coronaria izquierda también tiene su marginal izquierda. ¿Ok? Luego, en la descendente anterior, vamos a ver estas arterias pequeñitas que se meten al tabique, que son las arterias sectales. ¿Sí? Luego, la que se va para atrás es la circunfleja. De esta arteria circunfleja va a salir una ramita para el nodo sinusal. Doctor, pero usted ha dicho que el nodo sinusal está irrigado por la coronaria izquierda. Es una de las primeras ramas. Ah, sí. La coronaria, perdón, por la coronaria derecha. La coronaria derecha irriga el 60% del nodo sinusal. El otro 40% está irrigada por la coronaria izquierda. Por eso acá dice, la arteria del nodo sinusal que va a irrigar el 40% de ese nodo. ¿Sí? Luego también tenemos la arteria del nodo auriculoventricular que va a irrigar el 20% de este nodo. Luego tenemos una arteria anastomótica magna y una arteria descendente posterior o interventricular posterior en algunos casos, ya que aquí te voy a explicar. Entonces, a breve de resumen, vemos aquí la coronaria izquierda que da un pequeño trayecto, muy pequeño, y en ese pequeño trayecto da, por ejemplo, la arteria de Concato, la izquierda. Bueno, después de ese trayecto se divide en dos: la que se va por el surco interventricular anterior, la descendente anterior o interventricular anterior, y la que sigue hacia, hacia el surco auriculoventricular izquierdo, que es la arteria circunfleja. ¿Sí? Bueno, esto es a manera de resumen. La arteria entonces coronaria derecha, ¿qué va a irrigar? La coronaria derecha va a irrigar a la aurícula derecha, a la mayor parte del ventrículo derecho, a una pequeña porción del ventrículo izquierdo, al tercio posterior del tabique interventricular, al 60% del nodo sinoauricular y al 80% del nodo auriculoventricular. Esto es una pregunta clavada en el examen, ¿ya? Eh, ¿Cuáles son las zonas que irrigan la coronaria derecha? Igual vamos a tener un resumen aquí de las porciones que irriga la arteria coronaria izquierda. Va a irrigar la aurícula izquierda, la mayor parte del ventrículo izquierdo, los dos tercios anteriores del tabique interventricular, el 40% del nodo sinoauricular. Y bueno, esta coronaria derecha con la coronaria izquierda eh, no pueden quedar separadas. ¿Por qué? Porque la importancia de que el corazón no se quede sin irrigación, porque entra en isquemia y entra en infarto. Entonces, no puede que tener aislada la coronaria derecha y la izquierda. No existe. Es más, hay
siente puntos donde la coronaria derecha y la izquierda se van a unir, o sea, van a hacer anastomosis para que se asegure la irrigación del corazón. Estas anastomosis que se forman entre coronaria derecha e izquierda sirven para que cuando una de las arterias que te he mencionado se obstruya, ¡pa! Se active la anastomosis de otro punto y mantenga la irrigación y no se infarte el corazón. Es importantísimo estas anastomosis. Entonces, tenemos anastomosis del arco vascular de Busen, del arco vascular preaórtico. Las primeras van a hacer anastomosis entre las ramas infundibulares. Hay una arteria infundibular tanto del lado derecho como del izquierdo, esas se unen. Luego tenemos, ¿te acuerdas de las arterias de concato o preaórticas que van a las orejuelas? Había una derecha y una izquierda, ¿verdad? También se anastomosa. Luego tenemos otro anastomosis llamado arco vascular recurrente o marginal, que es una anastomosis entre las marginales, derecha e izquierda. La anastomosis o arco vascular interventricular, que es anastomosis entre las arterias descendentes o interventriculares. Las, el arco vascular retroauricular o circunflejo, que es la anastomosis entre la arteria retroauricular del lado derecho y la circunfleja que viene del lado izquierdo. Arcos vasculares intersectales son anastomosis que se dan a nivel del septum interventricular. Y finalmente, las anastomosis de la arteria de Pugel, que es una anastomosis inconstante porque no todas las tenemos. Entonces, no te vayas a olvidar. Esto también es una pregunta, pero si es una pregunta de nivel, te preguntan, pues, ¿no? A nivel de dónde se producen las anastomosis entre las arterias de concato. Ya, las anastomosis de las arterias de concato, de las coronarias derecha e izquierda, forman el arco vascular preaórtico. Y así te van a preguntar. ¿Ok? Perfecto. Ahora, eh, viene el término denominado dominancia cardíaca. Eh, la dominancia cardíaca se denomina al, a qué arteria, o claro, de qué arteria nace la interventricular posterior. Acuérdate que la arteria interventricular posterior está por el surco interventricular posterior. Y esa arteria puede nacer, ¿sí?, de la coronaria derecha o nace de la coronaria izquierda. Si nace de la coronaria derecha, que es usual en casi todos nosotros, se llama dominancia derecha. Pero si nace de la coronaria izquierda a nivel de la circunfleja, estamos hablando de dominancia izquierda. El 67% de nosotros tenemos que la interventricular posterior nace de la coronaria derecha. Y un 15% de nosotros, la interventricular posterior, nace, pero de la coronaria izquierda, a nivel de la circunfleja. Cuando una de estas arterias coronarias se empieza a obstruir, producto pues de la acumulación de grasa o colesterol, las arterias tienen una luz, mm, la luz arterial. Esta luz arterial, como para que me puedas entender, acá tenía un... Me pasa al lado. Ahí lo tenía acá. Mira, con esto vamos a aprender. Mira,
Esta es una arteria coronaria, esta es su luz, ¿ok? Aquí, con el pasar y según la dieta, esto va a empezar a pegarse de grasa, ¿ok? De colesterol. Tú no vas a sentir ningún síntoma hasta que se haya obstruido el 70% de esto, ¿sí? Si es que estás a un 50% de obstrucción, no hay molestias. Por ahí una pequeña agitación cuando haces ejercicio, pero cuando ya obstruye el 70% de toda la luz, ya hay signos o síntomas de un infarto, ¿ok? Eso es como primer dato. Así como nosotros irrigamos el corazón, existe pues un sistema que saca sangre del corazón y ese sistema que lo realiza es la vena denominado seno coronario, que es esta. Justamente el seno coronario es la venita que va a recoger la sangre del corazón y pasa en el surco aurículo-ventricular del lado izquierdo posterior. Para ser más exacto, entre aurícula izquierda y esto que te había enseñado, que se denomina talón del ventrículo izquierdo. ¿Sí? Este, esta vena seno coronario resulta de la unión de las venas cardíacas, de las venas de Marshall y de las venas interventriculares posteriores, izquierdas. ¿Sí? Las tres se juntan y forman el seno coronario. A la misma vez, las venas cardíacas resulta de la unión de la vena cardíaca magna, la vena cardíaca menor y la vena cardíaca media. La vena cardíaca magna o mayor, ¿sí? Llamada también interventricular anterior. La vena cardíaca menor o llamada también parva. Y la vena cardíaca media, llamada también interventricular posterior. ¿Ok? Entonces, es así como se forma el seno coronario. Mm. Entonces, si nosotros queremos hacer los homólogos de arteria con su vena, la coronaria derecha, la arteria coronaria derecha, su vena homóloga es la cardíaca menor. De la descendente anterior, su vena homóloga es la cardíaca mayor. De la arteria descendente posterior, su vena homóloga es la vena cardíaca media. De la infundibular, la misma infundibular. Y de la marginal derecha, la misma, la vena marginal derecha. Asimismo, del corazón va a salir la arteria principal del cuerpo, que va a encargarse de irrigar, y que se denomina aorta. La aorta, pues, maneja presiones muy elevadas y esta aorta va a presentar tres porciones. La primera, la aorta ascendente, la curva del callado y finalmente la aorta descendente. Son las tres porciones. Si nosotros queremos sacar un proyectado, vemos que la aorta ascendente nace en la válvula aórtica y llega hasta el borde de la torácica 4 y hasta ahí es aorta ascendente. O sea, aorta ascendente es desde válvula aórtica hasta T4. Luego, después de la T4, va a continuar el callado de la aorta. Hasta no se puede definir. Es muy variable en todos los seres humanos. Por eso, solamente acá colocamos hasta la parte más alta del callado, ¿sí? Hasta donde llegue, que generalmente son unos 4 centímetros aproximadamente. Una vez que llega a la parte más alta, el callado de la aorta, ahora desciende y va a formar la aorta descendente, el cual va a perforar el diafragma a nivel de la torácica 12. Es por eso que decimos, desde T4 hasta T12 encontramos la aorta descendente torácica, ¿ok?
Luego, una vez que la aorta perfora el diafragma a nivel de la torácica 12, esta aorta torácica se convierte en abdominal, la cual a nivel de la L4 se divide en sus dos ramas terminales, que son las ilíacas primitivas o comunes, tanto izquierda como derecha. La aorta ascendente, ya hemos hablado recién ahorita, que es la que irriga el corazón, y hemos visto todas sus ramas, sus anastomosis y su sistema de drenaje venoso. Acá el callado de la aorta va a presentar tres ramas, dos izquierdas, que es la subclave izquierda, junto con la arteria carótida primitiva común izquierda, y una derecha que es el tronco brachiocefálico, del cual van a ser la carótida primitiva común derecha y la arteria subclavia derecha. Si nosotros queremos seguir el trazado, decíamos acá, pues, ¿no? Subclavia izquierda, y acá tenemos la carótida primitiva izquierda. Aquí nuevamente tenemos el tronco brachiocefálico, del cual van a ser la subclavia derecha y la arteria carótida primitiva derecha. Esta arteria carótida primitiva derecha, yo quiero que sigas el trayecto. Mira, esta carótida primitiva derecha se divide en dos ramas, la carótida externa y la carótida interna. Aquí hay algo medio raro. La externa se ve interna y la interna se ve externa, así como cuando estudiábamos el bíceps, ¿verdad? Porción larga, porción corta, igual acá. La que parece que se va para adentro, la que parece interna, es la carótida externa, y la que se va para afuera, se ve que se va para afuera, es la carótida interna, ¿ok? Un datito más que de repente lo vamos a estudiar es que el de la arteria subclavia nace estas arterias que van a perforar las apófisis transversa de las vértebras. Estas son las arterias vertebrales, que suben al encéfalo y a la altura de la protuberancia se unen y forman el tronco o arteria basilar. La aorta descendente tiene dos porciones, como te mencionaba. Eh, estas dos porciones son arriba del diafragma, aorta descendente torácica, y abajo, aorta descendente abdominal. La aorta torácica, acuérdate que nace a nivel de T4, hasta llegar al diafragma más o menos se recorre unos 20 centímetros, y justamente conforme va bajando la aorta descendente va dando ramitas. Y son estas, ¿sí? Las pericárdicas, hacia el pericardio, las bronquiales, las esofágicas y las mediastínicas, ¿sí? Son las ramas de la aorta torácica, pero las ramas viscerales, porque también tiene ramas parietales, o sea, se van hacia la pared, y son las arterias intercostales posteriores, las subcostales y las frénicas superiores. Quiero que grabes bien frénicas superiores, ¿ya? Bueno, como te mencionaba, la aorta descendente torácica, que va desde T4 hasta T12, que es el lugar donde atraviesa el diafragma, eh, conforme va bajando, va a dar ramas, pues, ¿sí? Acá tenemos las ramas mediastínicas, las bronquiales, las pericárdicas, las intercostales posteriores, las esofágicas, las subcostales, y la que te había pedido que te grabes, la frénica superior. Mira, este es el diafragma, ¿verdad? El diafragma va a tener dos caras, una cara superior y una cara inferior que estoy señalando. La cara superior está irrigada por la arteria frénica superior, y la cara inferior está irrigada por la frénica inferior. La frénica superior, rama de la torácica, y la frénica inferior, rama de la aorta abdominal. ¿Sí? Entonces, de esta manera yo tengo asegurado la irrigación de ambas caras del diafragma. La aorta abdominal también, igual que la torácica, va a presentar ramos viscerales y ramos parietales. Los ramos parietales son los que se van a parir y son las frénicas inferiores. Ya sabes que las frénicas inferiores van a irrigar la cara inferior del diafragma. Luego tenemos las lumbares, ¿sí? Que son un grupo de cinco. Y finalmente tenemos la sacramedia, que
sale por en medio de las arterias ilíacas primitivas. Esas son las parietales, pero también tenemos viscerales. Las arterias viscerales se agrupan en impares o pares. Impares porque es una sola, y son el tronco celíaco, la mesentérica superior y la mesentérica inferior. Y las pares, doctor, las arterias gonadales, las arterias suprarrenales medias y las arterias renales. Aquí está, nuevamente un resumen. Estas son las arterias parietales o las ramas parietales de la aorta abdominal. Ahí está la frénica, la lumbar y la sacra media. Luego las ramas viscerales, te había mencionado que se agrupaban en ramos impares, que es el tronco celíaco, la mesentérica superior y la arteria mesentérica inferior. Y los ramos pares, que son la suprarrenal media, la renal y la gonadal, que en el varón se llama testicular y en la mujer se llama ovárica, ¿sí? Bueno, aquí el tronco celíaco que tiene su rama gástrica izquierda, la esplénica y la hepática común. De la esplénica que sale la pancreática, la gastroepiploica izquierda. De la hepática común que nace la hepática propia y la gástrica derecha, y así igual con la mesentérica superior e inferior. Pero eso se habla mejor en sistema digestivo. Es ahí donde, a manera ya de resumen, vemos cómo van saliendo las arterias parietales o viscerales de la aorta abdominal. Y entonces vemos aquí. Lo primero que debes grabarte es, porque es un punto anatómico de referencia, son las ramas viscerales impares. Mira, acá tengo el tronco celíaco, acá tengo la mesentérica superior y acá abajo tengo la mesentérica inferior. ¿Qué te pueden preguntar? Lo que nos pueden preguntar es, ¿el tronco celíaco nace a nivel de T12? ¿La arteria mesentérica superior nace a nivel de L1? ¿La arteria mesentérica inferior nace a nivel de L3? Y finalmente, la rama terminal de la aorta, o sea, ilíaca primitiva izquierda y derecha, nacen a nivel de L4. Y finalmente, la aorta abdominal va desde T12 hasta L4. Son puntos de referencia anatómicos que tienes que saber sí o sí. Bueno, arriba del tronco celíaco, acá puedo ver la frénica inferior, que acuérdate que va a irrigar la cara inferior del diafragma. De aquí también va a nacer la suprarrenal media. La suprarrenal que va a irrigar la glándula suprarrenal son tres ramas, la suprarrenal superior, media e inferior. ¿Sí? La superior nace de la frénica inferior, la media es la única que nace directamente de la aorta, como veo acá, ¿sí? Luego acá tengo, mira, la renal izquierda y la renal derecha. De la renal izquierda nace la suprarrenal inferior. Entonces, nuevamente, como resumen, ¿cuántas arterias suprarrenales son? Tres. La superior, que nace de la frénica inferior, la suprarrenal inferior, que nace de la renal izquierda, y la única arteria suprarrenal que nace directamente de la aorta, como veo acá, es la suprarrenal media, ¿sí? Bueno, acá tenemos también bajando las gonadales, que si es mujer ovárica y si es varón es testicular, ¿sí? Luego las arterias ilíacas primitivas o comunes se dividen en dos, interna y externa. La externa, cuando atraviesa el ligamento inguinal, se convierte en arteria femoral. Pero eso ya es otro cantar. Bueno, señores, eh, con esto, en primer lugar, agradecerles a los que han participado. Ya saben que yo no obligo a nadie. Empezaron más, se han ido yendo ya. Ya tenemos 34 supervivientes. Y bueno, felicitarlos. Eh, ya les he mencionado de Recording que stopped. para poder ser médicos tenemos que invertir mucho tiempo en estudiar, ¿sí? Igual, ya, como les mencionaba, yo no hago ningún problema de que faltes o no faltes. Tú eres el que te estás formando como médico, yo no, ¿sí? Entonces, lo que tú hagas ahorita te va a servir para seguir avanzando.
¿Ya? Bueno, pues señores, lo que nos tocaría es solamente hablar, o falta hablar de vaso, ¿sí? Vaso, ¿sí? Vaso nada más. Faltaría vaso y se acabó todo cardiovascular. Esto era una parte bastante grande que quería aprovechar en avanzarles para que ya vayan estudiando más a profundidad. Bueno, señores, muchas gracias por su atención. Nos vemos en la semana. Cuídense mucho. Hasta luego, doctor. Luego, doctor.